En este video exploraremos el tema de lo que es un circuito en paralelo. Ustedes tienen en este momento en la pantalla el dibujo de un circuito en paralelo. Y si se fijan, este circuito en paralelo está formado por tres cajas que en circuitos eléctricos se le llaman mallas. Esta sería una malla, esta sería otra malla y esta sería otra. Si ustedes recuerdan el tema del circuito en serie, este que tienen aquí es un circuito en serie y en un circuito en serie todos los elementos estaban conectados uno detrás de otro. Si se fijan también, el circuito constaba solamente de una malla. Entonces, si analizamos el circuito en serie con respecto al circuito en paralelo, ya encontramos algunas diferencias. En cuanto al esquema, un circuito en serie consta de una malla y un circuito en paralelo consta de más de una malla. Además, en un circuito en serie, todos los elementos se conectan uno detrás de otro, cosa que no pasa con el circuito en paralelo. En un circuito en paralelo también vamos a poner otro elemento nuevo que no habíamos visto hasta ahorita en el circuito en serie, que es lo que se llama nodo. Un nodo es un punto en donde se cruzan tres o más conductores. Entonces, si yo me fijo aquí en mi circuito en paralelo, yo puedo tener un nodo aquí. ¿Por qué un nodo ahí? Porque se juntan 1, 2, 3 conductores. ¿Dónde más tengo otro nodo? Tengo otro nodo aquí, se juntan 1, 2, 3 conductores. Este punto, si quiero suponer que es nodo, la respuesta es no, porque solamente tengo dos conductores. Aquí la condición para tener un nodo es que se junten tres o más conductores. Entonces este último que marqué realmente no es un nodo. Pero sí es nodo este y es nodo este otro también, ya que en cada uno de ellos se juntan tres o más conductores. Entonces tengo marcados con puntos los nodos y quedamos en que tengo 1, 2, 3 cajas o mallas. Ahora también es de notarse que yo tengo una configuración diferente de las resistencias en un circuito paralelo con respecto a un circuito en serie. En un circuito en serie las resistencias van conectadas una detrás de otra, todos los elementos, porque incluso tengo que considerar la batería. Pero en un circuito en paralelo no. En un circuito en paralelo lo que pasa es que todos los extremos de los elementos del circuito, que son las resistencias y la batería, van conectadas a un punto común, que es uno de los nodos. Finalmente, como en estas partes no hay nada, no hay resistencia, entonces yo puedo considerar que este o este punto son puntos comunes. Si se fijan, entonces todos los extremos de los elementos de mi circuito en paralelo van conectados a un punto común, y del otro lado, o en el otro extremo de los elementos, todos los extremos van conectados a un punto común. Eso ya hace que yo considere que tengo conectado el circuito en paralelo. Otra característica del circuito en paralelo es que yo sé que de mi batería sale una corriente eléctrica, ya que ahí toman los electrones la capacidad de moverse, que va de más a menos, y que estoy considerando una corriente convencional en donde los que bajan son los protones y van de más a menos. Entonces, mi corriente sale de este punto y aquí yo ya tengo una corriente I, y entonces al entrar a este nodo, la corriente se encuentra con que puede irse por dos caminos. Uno es este camino y el otro es este camino. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía mi circuito en serie, esto no pasaba, porque como solamente tenía un solo camino, entonces salía la corriente y la misma corriente recorría todo el circuito. En un circuito paralelo no, entra a este nodo que está aquí y después la corriente se divide en dos. Esta corriente que salió, la corriente que voy a marcar ahorita con rojo, que es esta corriente es parte de la corriente que salió de la batería. Pero cuando esta entra a este otro nodo, vuelve a encontrarse dos caminos, entonces se divide un pedazo para acá y el otro pedazo se viene para acá. Fíjense lo que va a pasar con la corriente. Este pedazo que acabo de marcar se junta con este y se suman cuando entran a este nodo. Estas dos se sumaron y entraron aquí. Salió otra corriente que se va a juntar con esta otra que teníamos aquí
y entran al nodo, se vuelven a sumar y sale la corriente total, esta misma que yo tenía aquí, que salió de la batería por primera vez, regresa a la batería. Misma corriente que sale, misma corriente que entra. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que en cada nodo la corriente en un circuito en paralelo se divide en los caminos que encuentra. Entonces dejo marcada cómo caminaría la corriente en mi dibujo. Ahora yo también sé otra cosa. Yo sé que yo puedo convertir este circuito que tengo aquí, que es en paralelo, en un circuito equivalente, en donde solamente tenga una fuente de voltaje, una resistencia equivalente o total y una corriente total. Entonces este circuito puede convertirse en otro en donde tenga mi fuente de voltaje con una sola resistencia total o equivalente, y de donde de mi fuente de voltaje sale una corriente que sería esta que está aquí, que recorrería todo el circuito. Este sería el circuito equivalente de mi circuito paralelo. Lo que tendría que hacer es sumar la resistencia 3 con la 2 y con la 1 para sacar esa resistencia total, y si conozco la fuente de voltaje, pues en ese momento conocería la corriente eléctrica que circula en el circuito equivalente del paralelo. ¿Y cómo obtendría yo la intensidad de esta corriente? O si no lo supiera y supiera la corriente y la resistencia de este voltaje, o la resistencia si supiera solo el voltaje y la corriente, pues lo con la ley de Ohm. Acuérdense que la ley de Ohm es igual a voltaje, es igual a corriente por resistencia. Voy a poner por escrito las características del circuito paralelo para que no las olviden, y posteriormente realizaremos un ejercicio. Entonces la primera característica es la siguiente. Primera característica, entonces, todos los extremos de los elementos de un circuito paralelo se conectan a un punto común. Ya lo habíamos visto. Todos estos extremos se conectan a un punto común. Y el otro extremo de los elementos del circuito paralelo se conectan a otro punto común. Esto es lo que se hace en un esquema de un circuito en paralelo. Y también cuando se arma, obviamente, esto mismo debe de suceder. Segunda característica. La resistencia total del circuito se divide entre todas las resistencias. Si estas corrientes se suman, se obtiene la corriente total del circuito. Es lo que tenemos marcado con azul en el circuito. Esta corriente total del circuito se va a dividir entre todas las resistencias. Esta corriente luego se va juntando y lo que obtengo al final es la corriente total del circuito. Entonces la corriente en un circuito en paralelo se divide, es diferente para cada resistencia, o podría ser igual si las resistencias son del mismo valor, pero finalmente la corriente se divide. Si yo sumo todas esas corrientes, yo voy a obtener una corriente igual a la corriente del circuito, que sería esta, que es la que sale de la batería. Otra característica muy importante del circuito paralelo es que en este tipo de circuitos el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Vamos a ver por qué. Si yo tengo mi fuente de voltaje, que es esta, el voltaje entre estos dos puntos es el voltaje que yo tenga determinado. Por ejemplo, vamos a suponer que es una pila de 3 volts. Entonces, entre estos dos nodos, entre esos dos puntos, yo voy a obtener 3 volts. Y una característica del circuito paralelo lo que me dicen es que el voltaje es el mismo de todas las resistencias. Es decir, si yo tengo aquí mi batería o mi pila y la tengo conectada en paralelo con una resistencia, es decir, que los extremos de un lado vayan al mismo punto y los del otro a otro, pues entonces el voltaje que yo tengo aquí es el mismo voltaje de la fuente, es decir, tendría también 3 volts. Y si tengo conectada otra resistencia en paralelo y la tengo conectada a la batería, por esta resistencia también se quedarían 3 volts. Y finalmente, si tengo otra resistencia, en esta batería también se generarían 3 volts porque están conectadas en paralelo. Esa es una característica súper importante de este tipo de circuitos. Finalmente, la resistencia total equivalente de un circuito en paralelo se obtiene de la siguiente manera. Esa resistencia total de mi circuito, que en este caso está conformado de 3 resistencias,
puedo tener una sola resistencia total por medio de la siguiente relación. Resistencia total va a ser igual a el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Repito, entonces la resistencia total de un circuito en paralelo va a ser el inverso de los inversos de la suma de cada una de las resistencias, tantas como yo tenga. Muy bien, entonces hemos presentado todas las características de un circuito en paralelo y vamos a realizar un ejercicio para que haya un poco más de claridad en el tema. Entonces yo tengo aquí un circuito que está conectado en paralelo. ¿Cómo lo distingo? Porque todos los extremos de los elementos del circuito van conectados a un punto común y todos los extremos, el otro extremo de los elementos va conectado a otro punto común. En este caso yo voy a tener una fuente de voltaje de 12 volts, terminal más menos, raya grande más, raya chica menos, batería porque el símbolo está repetido, el de la pila está repetido 2 veces. Consta de 3 resistencias, resistencia 1 de 2 ohms, resistencia 2 de 5 ohms, resistencia 3 de 10 ohms. Y sé que está conectado en paralelo porque todos los extremos de los elementos van a un punto común y el otro extremo de los elementos van a otro punto común. De este circuito yo puedo formar un circuito equivalente que conste de mi batería de 12 volts, una sola resistencia total o equivalente, y yo lo que voy a hacer es sacar esta resistencia total porque con este voltaje que a mí me dan ya, yo puedo sacar la corriente total del circuito para el propósito del análisis de mi circuito. Entonces el primer paso es sacar la resistencia equivalente o total del circuito paralelo y ya vi yo la formulita, si ustedes recuerdan, es esta que tienen aquí. El inverso de la suma de los inversos de las resistencias y entonces me quedaría la resistencia total de la siguiente manera. Me quedaría como el inverso de la suma de los inversos. Ok, el inverso de 2 sería un medio. Eso la sumo con el otro inverso de la otra resistencia, que es esta, que sería un quinto, más con el inverso de la otra resistencia, que sería un décimo. Y obtengo mi resultado. Mi resultado ya con la calculadora de mi resistencia total es igual a 1.25 ohms. Entonces, esta resistencia que tengo aquí es de 1.25 ohms, que es lo que acabo de sacar ahorita. Y con este voltaje de 12 volts yo puedo sacar la corriente total de mi circuito. ¿Cómo la saco? Yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia y lo que estoy sacando es la corriente total del circuito, o sea, esta, que final de cuentas es esta también. Y despejo y me queda que es voltaje sobre resistencia, en este caso es la resistencia total, y la corriente total del circuito, le voy a poner también una T aquí para ver qué es el total, es el voltaje que es de 12 entre la resistencia total que es de 1.25. Siendo así, entonces mi corriente total es igual a tener 9.6 amperes. Estos 9.6 amperes son los que salen de mi batería y obviamente son en mi circuito en paralelo, que no es el equivalente del que sale, lo estoy poniendo ahorita con amarillo. Esta corriente es de 9.6 amperes y esos 9.6 amperes se van a dividir entre la resistencia 1, entre la 2 y entre la 3 y luego esas corrientes se van a juntar y aquí en este pedazo de regreso van a volver a salir los 9.6 amperes. Ok, a mí finalmente lo que siempre me van a pedir es que haga el análisis en cada una de las resistencias y para eso voy a hacer mi tablita que me facilita mucho el cálculo de las cosas. Y lo primero que voy a hacer es poner los datos conocidos. Y uno de los datos conocidos, si se fijan en el circuito, es el valor de las resistencias. Entonces la resistencia 1 vale 2 ohms, la resistencia 2 vale 5 y la resistencia 3 vale 10. También otra característica del circuito paralelo que ya habíamos visto es que, si se acuerdan,
el voltaje en este tipo de circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Entonces eso ya es un dato. Si yo sé que el voltaje de mi fuente es de 12 volts, entonces el voltaje en todas las resistencias es el mismo. Entonces este dato yo ya lo conozco para todas las resistencias. El voltaje de la fuente es 12, entonces para la resistencia 1 es 12, para la 2 es 12 y para la 3 es 12. Ya posteriormente me están pidiendo que saque la corriente para todas las resistencias y si yo ya conozco el voltaje y conozco el valor de la resistencia, pues puedo sacar el valor de la corriente con ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como yo estoy obteniendo corriente, despejo corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente para la resistencia 1 es voltaje que es 12 entre 2, el resultado sería de 6 amperes. Para la resistencia 2, que es de 5 ohms, sería voltaje que es de 12 entre la resistencia que es de 5, la corriente sería de 2.4 amperes. Y finalmente para la resistencia 3, que es de 10, entonces la corriente sería el voltaje que es de 12 entre 10, que me da 1.2 amperes. Finalmente me están pidiendo la potencia para cada resistencia. Yo sé que la fórmula de la potencia es igual a voltaje por corriente. Como yo ya conozco tanto el voltaje como la corriente en cada resistencia, pues ya nada más hago la multiplicación y saco la potencia para cada resistencia. Entonces para la resistencia 1, yo tengo que la potencia va a ser 6 por 12, que me va a dar 72. ¿72 qué? Watts. Porque estoy manejando sistema internacional. Para la resistencia 2 será 2.4 por 12, que es 28.8 watts. Y finalmente, en la resistencia 3, que vale 10 ohms, yo voy a multiplicar 1.2 por 12 y eso me va a dar una potencia de 14.4 watts. Por último, una cosa importante que ya habíamos visto es si yo tengo un circuito equivalente a mi circuito paralelo, yo ya había sacado que mi corriente total era de 9.6 amperes y ya habíamos dicho, es una característica del circuito en paralelo, que si yo sumo la corriente que pasa por cada una de las resistencias, si yo sumo todas estas, me tiene que dar la corriente total, que es la que sale de aquí, que es la misma que yo saco en el circuito equivalente. Esa corriente de 9.6, si yo sumo esta con esta con esta, si ustedes se fijan, el resultado es de 9.6 amperes. Eso debe de coincidir cuando ustedes realizan el cálculo en cada una de las resistencias. Esto es todo con respecto al circuito paralelo. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.